Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video de Efraín Villegas, Discos, Ángeles y más. Y hoy otra vez vamos a hablar del más. Y vamos a hablar del más de otra de las especies que he criado, que he tenido la fortuna de criar. Yo también fue hace rato, pero bueno, pues es otra de las especies que quería enseñarles la experiencia que tenemos en su cría. Esta especie hoy vamos a hablar de los hipocampos. De los hipocampos o caballos de mar. Es una especie que tradicionalmente ha llamado mucho la atención a la humanidad y entonces siempre han sido como que nos llaman mucho la atención que existan estos animalitos, ¿no? Y son bastante simpáticos, bastante diferentes en muchas cosas y pues iremos conociendo un poquitín de ellos. La especie que yo reproduje es Hippocampus ingens, que es la especie más común en México, más fácil de conseguir en México. Generalmente todos hemos pasado alguna vez por un mercado de peces y hemos visto caballitos de mar. Y generalmente vemos caballitos de mar y esos caballitos son nacionales, son pescados en México, son sacados del mar desafortunadamente. Pero bueno, son los caballos que tenemos más accesibles y es el Hippocampus ingens. Entonces, esa es una especie que más o menos de adultos llegan a crecer hasta 20-25 centímetros, son bastante grandes. Tienen diferentes coloraciones. Los caballos de mar, les digo que son una especie muy especial, son muy miméticos. Entonces, en esto pueden agarrar el color de donde están apoyándose, ¿no? Entonces, este tipo de caballos frecuentemente los encontramos, sobre todo en las tiendas o en los acuarios, en los mercados, apoyados en esponjas naranjas, esponjas de brazo naranjas. Y entonces ellos rápidamente agarran el color, si no naranja totalmente, agarran colores rojos. Pero si los encontramos apoyados en algo oscuro, pues se harán negros. Y si los apoyamos en algo más claro, se hacen amarillos. Entonces, a veces vemos caballos amarillos, a veces rojos, a veces negros. Como vieron la pareja ahorita que les enseñé rápido, esa es una pareja, es uno rojo y uno negro, ¿no? Pero son de la misma especie. Entonces, primero pues hay que pensar que son la misma especie para intentar reproducirlos. Y eso ya empieza a ser difícil si son de diferentes colores. Pero bueno, como aquí no hay tanto problema en México porque casi siempre es esa especie, no hay otras especies que pesquen, entonces pues agarras dos y ya podías empezar a pensar en reproducir. Miren, en esta foto es un Hippocampus erectus y miren, hay un rojo, hay uno más blanquito y hay uno negro y los tres son la misma especie, ¿no? Si se fijan, aquí podemos sexar este blanco como una hembra, este es un macho y este parece también un macho. Los tres la misma especie. Pero ¿qué tienen de curioso también los caballos de mar? Pues necesitas un macho y una hembra. ¿Cómo sabes cuál es macho y cuál es hembra? El macho generalmente tiene en el vientre una bolsa. Una bolsa, se le ve como una bolsa. Ahorita van a ver en la pareja que tengo cómo se ve la bolsa del macho. Y la hembra no tiene esa bolsa. Entonces es una forma relativamente fácil de diferenciarlos. Ya de adultos se puede diferenciar desde jóvenes, desde juveniles, pero es un poco más difícil. Hay que esperar a que sean adultos y entonces es como más fácilmente podremos diferenciarlos entre machos y hembras. Entonces pues por lo menos hay que tener un macho y una hembra para que podamos tener una reproducción correcta. Entonces pues yo tenía un macho y una hembra, ¿verdad? Frecuentemente los machos ya los vemos con huevos, ¿qué tal? Que los machos son los que van a tener los bebés. Esa es otra de las curiosidades de los caballitos de mar. En la reproducción de los caballos, la hembra y el macho nadan juntos y la hembra deposita los huevos dentro de una bolsa que tiene el macho en la panza, que es por lo que sabemos que es macho. Y esto es similar a los canguros, ¿no? O a los marsupiales.
Entonces el macho es el que tiene los huevos y van creciendo, creciendo, creciendo hasta que nacen, y ya que nacen y están listos para ya salir a nadar, pues el macho es el que da luz, el que pare estos caballos. Entonces es muy curioso porque en esta especie los machos son los que paren, los que tienen a los bebés. Entonces eso es algo que no vemos en otras especies. Y pues sí, cuando paren es un parto normal, el macho hace un esfuerzo, sufre, se cansa. Y pueden parir desde poquitos 10, 15 caballos hasta parir varias decenas o hasta varios cientos. Entonces los peces, las especies más grandes que paren muchísimos, pues sí pueden inclusive hasta morir, ¿no? Vean, este es un macho con una panza gigantesca. Este pobre sí va a parir muchísimos. Y este es uno de los tantos libros que tengo. Este habla de la conservación y cuidado de los caballos de mar. Y otra de los grandes problemas con los caballos de mar en cautiverio es la alimentación. La verdad es que pues, son capturados en libertad. La mayoría, hay unos que otros que ya vienen de criadero, pero son muy poquitos. La mayoría vienen capturados. Entonces son animales acostumbrados a comer alimentos vivos en la libertad. Entonces la única forma que coman algo en cautiverio es que coman artemia. El problema de la artemia, sobre todo la artemia adulta, es que si no la nutres no sirve de nada. Entonces les tienes que dar microalga a esas artemias para que se nutran. Las artemias que compramos luego en los mercados, esas rojas, no sirven para nada. Es una cáscara que no tiene ningún poder nutritivo. Bueno, mínimo poder nutritivo, tampoco es que ninguno. Pero comparado a lo que necesitan los caballos, pues no es suficiente. Entonces hay que alimentar la artemia, hay que alimentarla con microalga, que afortunadamente yo tengo mucha experiencia con eso porque crío los payasos. Entonces no había problema. Y bueno, se alimenta la artemia y con eso se alimentan a los caballos. Y bueno, ya tenía yo mi parejita, ya el macho se preñó y a nacer se dijo. Entonces, pues las primeras veces, como siempre pasa, pues no tiene uno la experiencia. Entonces tenía yo los caballos, nacían en un acuario y los tenía yo en un acuario rectangular, donde es bastante difícil criarlos. Los caballos, el Ingens tiene una fase pelágica que va de 1 a 3 semanas, depende de las temperaturas y la alimentación y todo. ¿Y qué es una fase pelágica? Una fase pelágica es que los caballitos nacen y no se agarran del fondo, de las algas o de las cosas que hay donde agarrarse, sino que flotan y andan flotando en el mar, en el plancton del mar. Entonces, eso hace que cuando son criados en cautiverio, si eso hacen los caballitos que flotan y tú no les pones algún tipo de corriente, los caballos se mantienen en la superficie, agarran aire y se mueren. Entonces, pues ya se imaginarán, primera camada, un chorro de caballos, cientos de caballos. Y 2 días se empiezan a morir, 3 días se empiezan a morir, 5 días no hay ni un caballo vivo. Ni modo, así es esto de criar animales. Entonces va de nuevo, otro macho, otra pareja, otro apareamiento, otro nacimiento, otro montón de crías. Bueno, pues vamos a tratar de producir un poco de corriente. Ahorita van a ver lo que produjimos, tratamos de producir algo de corriente, pero pues en las esquinas hay poca corriente, se van yendo hacia allá, se atoran en las esquinas, al final del día se perdió las camadas. Entonces hacer lo que debí de haber hecho desde el principio. Y afortunadamente cuento con este pequeño librito, que es la magia de cómo criar especies marinas. Y en este librito, si lo buscamos por aquí, dice Seahorses, familia Cygnanthidae. Y entonces aquí trae varias páginas de cómo criar los caballitos de mar. Y te habla de cómo tener los papás y cómo darles de comer y acondicionarlos y cómo son las crías o los juveniles ya. Aquí habla de la reproducción, cómo estimularla. Aquí están los rituales de desove,
Aquí está un macho, miren un macho como tiene su bolsa, ¿verdad? Y aquí viene la parte más interesante, rearing, que eso significa cómo criarlos. Y entonces, aquí en esta parte donde dice rearing tank, dice que no te metas con acuarios rectangulares porque te va a ir medio mal. Y en esta esquemita trae algo muy claro de cómo deben de ser criados. ¿Se fijan? Debemos de ocasionar una corriente que esté circular para que los caballos estén circulando, si se puede sin tocar la superficie, pero tampoco las orillas de los tanques, y eso haría que sobrevivan más. Hay gente que usa esto, que es un kissel, como el que usan para las medusas, ¿verdad? Es una pecera redonda con un pequeño flujo de aire y eso ocasiona una corriente y los caballos están en el centro. Aquí están unos papás. Y entonces, ya con la teoría de cómo hacer las cosas bien, pues entonces puse lo que usaba para los payasos también. Un tanque redondo, que en este caso son cubetas redondas negras, para que podamos hacer un flujo circular, que no toquen las orillas y que aunque toquen las orillas no se atoren en las esquinas. Y usamos un poquito de las técnicas que aquí nos enseña este libro. Miren. Este libro nos dice claramente cómo debemos de alimentar. Entonces fíjense, del día 1 al día 14, rotíferos. Estos rotíferos deben ser alimentados con microalga. Entonces de preferencia debe ser un tanque con microalga y rotíferos, eso es un tanque verde. Después del día 7 se les añade la artemia no enriquecida, que eso es artemia recién nacida. En cuanto nace, en menos de 24 horas, la podemos usar. Y ya para el día 18 más o menos usamos la artemia enriquecida. Estos son artemias ya más grandes a las cuales se les ha dado ya de comer alga y ya están más nutridas. Y al final ya se les pone una dieta normal después del día 26 aproximadamente. Entonces, gracias a estos libritos que traen todas las cosas que tenemos que hacer, pues aprendí a criar caballos. Y entonces pues los puse en los botes que les digo, ahorita los vamos a ver, con su microalga, con rotíferos, y van a ver, empezaron a estar circulando, no tocando las superficies, no tocando las orillas, y empecé a tener éxito, y empecé a criar caballos. Y bueno, crié bastantes caballos también tuve la fortuna de criar muchos, afortunadamente vendí varios, y entonces, pues como les digo, la mayoría de los papás son capturados. Yo también volví a mi parte esta romántica, de evitar que capturen los caballos del mar y sacar algunas crías mías y que no los capturan. En esto no fue tantísima producción, saqué algunas camadas nada más. La verdad es que sí llevan mucho trabajo los caballos, al andar creando artemia, al andar creciendo artemia, al andar alimentando la artemia, sí es un poquito más complicado. Entonces ya empecé a criar los caballos, crecieron algunos, me quedé con algunos ahí que ahorita les voy a enseñar. Inclusive llegaron a tener los colores de los papás y ya seguí con los caballos. La verdad es que ahorita ya no tengo caballos, es algo que no tengo espacio, pero en una de esas, ya sabes, un día vas a algún lugar y te encuentras un caballo y se te antoja y pues va de nuevo, ¿no? Pero bueno, espero que les haya gustado. Ya saben, si les gustó, inscríbanse a mi canal,
denle click a la campanita, recomiéndanos con sus amigos y nos vemos en un video más de Efraín Villegas, Discos Ángeles y más.